las furias que tienen y las pataletas que se cogen, y eso normalmente es una cosa que un director normal lo hubiera limado completamente, porque claro, lo que está es continuamente bordeando el ridículo, y Buñuel una cosa que sí que ha tenido siempre es que siempre se ha atrevido a bordearlo y en general, creo yo, a conseguir recorrer ese borde sin llegar a caer en él, porque quizá precisamente llega el micrófono, llega a tal exceso que te quedas parado y no te puedes burlar, no te puedes reír, porque además los actores tienen una especie de curiosa ingenuidad que hace que se tomen absolutamente en serio, también como los niños cuando juegan todo lo que están diciendo. Entonces, la cosa que te podría parecer en manos de una gente como más convencional y más aplicadita, ridículos, aquí de repente ves que no, se lo están realmente creyendo y que están viviéndolo. Y que entra, por otra parte, en relación con un factor que sí que es muy de Buñuel y que lo hay en todas sus películas. Es la gente que vive más allá de las normas sociales y que se salta a la torera todas las convenciones de educación y de buenos modales que hay. Y es la cosa que tiene ferozmente Heathcliff, pero que la tiene también incluso Catalina, porque delante de su marido está diciendo y abrazando, te he echado de menos todo el tiempo que has estado fuera, los días que tú sentías frío en pleno verano, porque tú no estarías en una zona fría y no sé qué. Cosas de ese tipo que son realmente como una provocación para los personajes. Y otra cosa que hace también, que yo creo en ese sentido es sumamente original y en contra de las convenciones, es que parece un tipo pusilánime y blandito. Cosa que le pasaba también al David Niven de la versión de Wyler, que yo creo que no es fiel a la novela en ese sentido. El personaje de... Bueno, aquí le llaman Eduardo, me parece, ¿no? El de Hindi. Que cuando se pelean, este está siempre con la cosa de que le va a poder y va y resulta que el otro le tumba al suelo y lo deja ahí tirado en el suelo, ¿no? Pero yo creo que ese lado, yo creo que está muy bien cogido. Lo del que dices tú de la muerte, yo creo que eso está, digamos, no tratado directamente, pero está por implicación, porque una cosa que es cierta es que todas las adaptaciones de la novela han sido adaptaciones parciales, entonces, porque es una novela que yo creo que es inadaptable. Es inadaptable. Tiene una estructura complicadísima temporalmente, está continuamente narrada por narradores interpuestos que se van complementando. Tendría que tener una estructura a lo Ciudadano Kane o algo por el estilo, y me imagino que sería un auténtico bochinche. Y hay la segunda parte con los descendientes, que es una continuidad de estas a través de las familias, de las maldiciones y de las pasiones amorosas, que lo hay también en otras películas, pero que realmente ninguna de las adaptaciones ha sido fiel en este sentido y todos se han concentrado en una parte. En la parte y yo creo que ahí está sustituido la parte de la ausencia y con el retorno. Cuando él vuelve es un cataclismo, y además es el cataclismo que viene con la tormenta y que viene tormentosamente él, y entrando, como siempre hace, rompiendo las ventanas, que rompe la ventana como 3 o 4 veces en la película, y entrando siempre por las ventanas. Ese elemento de la irrupción de algo que está fuera, y que algo que está fuera y que además es el pasado y es la infancia, y son unas cosas que tiene reconcentradas y metidas dentro, y que pese a casarse, con esa especie de muy tibia relación que tiene con su marido, ella, digamos que en cuanto este aparece, está encadenada a él realmente. Y yo creo que ese lado del encadenamiento, de la sumisión y de no ser libres, sino que los dos están, pese a que al mismo tiempo se odian, se tienen rencores, juguetean, se pelean, riñen como niños, etcétera, se hacen rabiar, que es una cosa que hay constantemente en la película, el hacerse rabiar, pero hacerse rabiar hasta la sangre, ¿no? Eso yo creo que está muy bien reflejado en realmente el guión recoge lo esencial y tiene la capacidad de recoger un poco el pasado. Lo primero que se oye son disparos. En el primer plano de la película ya hay tiros. O sea, y dura 85 contra animales, y dura 85 minutos, que es otra cosa. Y lo que tú hablabas, el surrealismo, el tremendismo, provocación, está todo metido. Sí. Yo creo que eso que ha dicho Miguel, bueno, Miguel ha dicho muchísimas cosas, la mitad se me han olvidado, en el sentido de que te iba a contestar, pero no te contesto. Pero hay una cosa que sí, yo creo que la atracción que sentía Buñuel por los no convencionalismos que tú has mencionado ya estaba en la novela.
La novela no era una novela convencional, ni muchísimo menos. La novela de momento fue publicada como la de las otras dos hermanas con seudónimo. Sí. O sea, la novela fue un crack en aquel momento. Y ahí en la película es algo que quiero insistir porque me parece que vale la pena para los cinéfilos. La película, ni esta ni ninguna, pueden adaptar la novela en la medida que, como he dicho antes, en que la protagonista se muere a mitad de la película. Y aquí el clímax está exactamente, creo yo, en el momento, que magnífico por cierto, a mi juicio, en que el marido los descubre abrazados. Entonces, a partir de ahí ya se tiene que acabar la película, ya no hay más. Ya no hay más. Entonces ella se muere, inmediatamente la película debería de acabarse porque ya no queda asidero a la anécdota. Entonces, en esa medida, yo creo que todas las adaptaciones de Cumbre Borrascosa o van al espíritu de la novela o no hay manera de, como tú dices, de adaptarlas. Y yo echo de menos en la película respecto a Emily Brontë, Yorkshire y Howard. Aquí el paisaje no está bien tratado. Es el paisaje de Pedro Páramo, ¿no? Sí, pero es un paisaje que no tiene nada que ver con... Bueno, es así, también escarpado y demás. Pero claro, el valor que tiene en la novela es que hay un contraste profundo, que es en medio de la campiña inglesa. Esta chica esto se podría haber desarrollado en una campiña inglesa donde toman té y donde chismorrean. Y no. Es en unos páramos con unas colinas escarpadas, con ese clima horrible, donde da lugar pues a que afloren todos esos sentimientos, ¿no?, más primitivos de las personas. Hay un contraste ahí que es, yo creo que de lo que tiró Emily Brontë para escribir esto, del mismo modo que ella vivía pues en una casa rectorada, era la hija de un pastor de la iglesia, y sin embargo, contrariamente a eso, pues sí que sentía una gran libertad de espíritu por el carácter de su padre, que había sido escritor y en fin. Estabais hablando, cuando yo te digo lo del tono y los diálogos, como me gusta a mí esa música o esa melodía del arrastre mexicano, si yo he hecho esta película, como a mí me gusta mucho y la he visto en varias ocasiones, tú quitas el sonido y es como una película de cine mudo, sí, de los años 20. La manera de moverse los actores, de la puesta en escena, de cómo van hacia una ventana o regresan, cómo abren una puerta, el mundo de las velas, parece una película como, incluso el blanco y negro, como de los años 20. Es una película muda y expresionista casi. Y expresionista. Claro, es una película sumamente expresionista y en algún sentido muy germánica, que es un lado que también viene por Wagner. Hombre, yo creo que hay una cosa que está muy clara. La novela es importante, Yorkshire, y en la novela además es muy importante toda una serie de factores cotidianos y descritos con una minuciosidad increíble sobre el decorado y las acciones cotidianas del ambiente familiar y el fuego y las descripciones minuciosas de los cacharros que hay, etc. Pero ni en la película de Wyler, que estaba íntegramente rodada en decorados, había tampoco el decorado de Yorkshire, y en la única que lo ha habido, que es en una de las versiones más recientes, que ni me acuerdo quién fue el director, daba exactamente lo mismo, porque la película era una cosa tan panol y tan sosa y tan académica, que aunque tenía el paisaje, le faltaba todo el espíritu, le faltaba toda la pasión, y eso que tenía actores que no estaban mal, pero era una película que no funcionaba por ningún lado. Entonces, probablemente ocurre como casi todas las grandes novelas, que lo que no vas a tener nunca en el cine es una transposición, que maldita la falta que hace por otra parte en el cine, sino tienes visiones normalmente parciales de algo de la novela. Normalmente, en el caso de alguien que tiene una personalidad clara, como en el caso de Buñuel, lo que a él le gusta de la novela, sumado a lo que él, en las circunstancias en las que finalmente hace la película, puede hacer de lo que le gusta la novela. Entonces yo creo que en ese sentido sí que tiene un aprovechamiento, que es uno de los rasgos esenciales de Buñuel, y que comparte con los cineastas americanos de serie B, que es el saber sacar el máximo partido de los mínimos y hasta más contradictorios o más enemistosos elementos que tiene a su disposición. Él admite en los títulos de crédito que no es una adaptación de Cumbre Borrascosa, él dice inspirada en Cumbre Borrascosa, es decir, él
se ha apoyado en Cumbre Borrascosas para contar una serie de asuntos, de temas. Es como un sueño que él hubiera tenido después de una lectura de Cumbre Borrascosas. De tal manera que la película, incluso desde el punto de vista de Buñuel, es contradictoria, y voy a explicar por qué. Porque el amor después de la muerte es algo que va en contra del ateísmo y de todos los principios que puedo del agnosticismo, como quieramos. No, él era ateo más que agnóstico. De todos los principios. Incluso en la propia película hay un texto que por lo visto le gustaba más que el Cantar de los Cantares al propio Buñuel, que es un texto del libro de la sabiduría, que yo he traído por leer solamente una frase, porque hay un contrasentido absoluto en eso que le gusta a Buñuel con que realmente haya un amor después de la muerte.